En el siguiente video revisaremos el período que tiene como base el movimiento científico e intelectual llamado Ilustración, iniciado y desarrollado principalmente en Europa del siglo XVIII y XIX. Grandes cambios sociales marcan esta época, los cuales fueron inspirados por varios filósofos que piensan el mundo guiados por la razón y los avances científicos. La ética de la modernidad es una ética de los deberes, a diferencia de la ética antigua, que es una ética de las virtudes. Esos deberes tienen que ver con el modo en que se organiza la sociedad y el modo como cada persona se comporta. En este contexto, saber qué mueven nuestros actos es fundamental. El miedo, la alegría, los sentimientos o emociones, nuestro deseo de tener o simplemente el deber ser. ¿Qué nos obliga a actuar de una manera u otra? Estos cuestionamientos serán los que se plantean durante esta época. Preguntas que sin duda continúan hasta nuestros días. A Thomas Hobbes se le identifica con la ética del miedo por su exposición sobre su filosofía política y moral. En ella define al actuar humano dentro del denominado estado de naturaleza, que es una situación hipotética en donde los individuos viven en un estado salvaje y natural, absolutamente libres de seguir sus impulsos más primarios, sin ninguna ley o constitución que limite sus movimientos. En tal situación, el hombre, dirá Thomas Hobbes, es un lobo para el hombre. En su más famoso libro, El Leviatán, expone las características de la condición de la naturaleza humana. Allí se lee que en la naturaleza humana encontramos tres principios causas de disputa: la competición, la inseguridad y la gloria. Estas tres causas, igualmente potentes en todos los individuos, desprovistos de control y de freno, no pueden llevar a la paz, sino a la guerra. Esta exposición se basa en el llamado egoísmo natural humano, que consiste en que cada uno lo quiere todo para sí, pero el miedo a morir obliga a aceptar la ley y el orden como una forma de vivir más racional. En este sentido, Thomas Hobbes es el primer teórico propiamente dicho del llamado contrato social como explicación del origen del Estado. Por lo tanto, vale preguntarse si es ética la teoría de Hobbes. El pensamiento de Thomas Hobbes es un pensamiento estrictamente consecuencialista, según el cual es importante, por ejemplo, que los pobres coman, y no importa que se les dé de comer por benevolencia o por egoísmo, porque lo que finalmente cuenta es que se mantenga el orden. ¿Dónde está la ética en tal forma de argumentar? Otro filósofo ilustrado un tanto difícil de clasificar en la filosofía moral es Baruch Spinoza, a quien lo podemos identificar con la ética de la alegría. Spinoza construye un sistema ético en el cual parte explicando qué es el mundo y el lugar que ocupa en él el ser humano. Considera un error la concepción teleológica, según la cual la naturaleza se dirige hacia un fin. Para Spinoza nos mueven fundamentalmente dos pasiones, la tristeza y la alegría, las cuales no se podrían catalogar como buenas o malas. Atribuir el bien o el mal a la realidad es una superstición similar a explicar los terremotos, las tempestades y las enfermedades, aludiendo a la posible ira de los dioses que castigan los desvaríos humanos. La respuesta es que la ética no consiste en nada más que en el conocimiento. El objetivo de la ética de Spinoza es conocer la realidad y conocerla adecuadamente. John Locke es considerado uno de los padres fundadores del liberalismo político y uno de los primeros en desarrollar el concepto de la tolerancia religiosa. Las preguntas que se hacen son: ¿en qué consiste la autoridad legítima de un soberano?
¿Y cuándo se justifica, si es el caso, una rebelión? Al igual que Hobbes, con el que comparte diversos presupuestos, el punto de partida de John Locke es una reflexión sobre el estado de naturaleza, pero un tanto diferente, ya que consiste en un cierto orden social basado en una razón muy rudimentaria, una comprensión de la ley de la naturaleza que se entiende sencillamente como el derecho de cada cual a obtener lo que necesita para vivir. De esta manera, los seres humanos luego se verían inducidos a entrar en relación política, lo que hace deseable la entrega de la voluntad a un poder civil que pueda desempeñar la función de arbitraje. Esta entrega será el llamado pacto social. La finalidad del contrato social es, pues, crear una autoridad que garantice nuestros derechos naturales, de los cuales es el primero el derecho a propiedad. La persona de un hombre y su propiedad son las notas sobre las que se fundamenta el concepto de libertad que sostiene John Locke. De esta manera, los hombres no renuncian a su libertad para pasar a ser siervos. A lo que renuncia cada persona es a sus poderes legislativos y ejecutivos en la forma en la que los ejercían en el llamado estado de naturaleza. Para David Hume, la tarea de la reflexión ética es la de encontrar principios fundamentales que gobiernen la vida moral del hombre. Esta tarea no consiste en la invención de complicados sistemas llenos de hipótesis abstractas e innecesarias, sino por la inspección de lo que tiene más a mano, aquello que realmente puede observar con detenimiento, su relación cotidiana con los demás. El abordaje teórico que realiza David Hume de la vida moral pasa por el minucioso estudio fenomenológico de la experiencia de las emociones o pasiones que caracterizan a este periodo. Lo que Hume pretende es explicar la densa y compleja vida emocional del ser humano como fuente de su acción, recurriendo para ello al menor número de principios como sea posible. En este sentido, si nos proponemos investigar sobre el modo en que se forman los juicios morales, deberíamos entender que la razón juega un papel importante, pero el factor que influye más en la conducta humana no son las conclusiones a las que llegamos por medio de la razón abstracta, sino las inclinaciones naturales que todos compartimos. Jean-Jacques Rousseau es uno de los teóricos morales y políticos más decisivos del siglo XVIII, tan incomprendido y rechazado por unos como celebrado por otros. En cualquier caso, ni su vida ni su obra dejaron indiferente a ninguno de sus contemporáneos y su influencia polémica se extiende hasta nuestros días. La perspectiva ética política de Rousseau parte de que la naturaleza humana está distorsionada por las instituciones políticas y sociales. Para Rousseau, el medio social limita a los seres humanos, como la avaricia o la violencia, que se estimulan ante la presencia de objetos de anhelo generados artificialmente, que difícilmente encuentra al hombre en estado natural. Dirá entonces que el ser humano en estado natural no tiene enemigos ni amigos, simplemente problemas prácticos que resolver. Si a eso puede llamarse bondad, entonces el ser humano anterior al estado social es, en ese reducido sentido no moral, bueno. Esto implicará entonces, por una parte, en el plano educacional, como expresa Rousseau en su libro El Emilio, dejar que se expresen los sentimientos naturales de simpatía que constituyen nuestras emociones morales más simples pero más fiables, en vez de reprimirlas con leyes o con sistemas educativos que solo logran promover nuestros instintos más bajos o, como máximo, amordazar la inquietud que ellos mismos han generado. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar?
serán las preguntas claves para comprender la teoría moral de Immanuel Kant. Immanuel Kant comprendió que en la autonomía de la voluntad residía el fundamento para resolver la contradicción entre libertad y ley, culminado el proceso de búsqueda de un fundamento para la moral propio de la filosofía moderna. Kant desarrollará la idea de una conciencia moral autónoma de la que surge la ley universal y con la que resuelve el problema de que la libertad y la ley sean conceptos antagónicos o incompatibles, asumiendo que lo que mueve la acción humana es la libertad. Lo que hace Kant en este sentido es establecer un nuevo paradigma, un verdadero giro copernicano, el cual consiste en un cambio radical que explique tanto el conocimiento como la moralidad. Un cambio basado en el partir del sujeto que conoce y juzga la realidad, y no desde la realidad conocida o juzgada. Si bien todo conocimiento comienza en la experiencia, no todo procede de la experiencia. Kant pretende sintetizar en su teoría el racionalismo y el empirismo. El sujeto que conoce y piensa es capaz de emitir dos tipos de juicios, analíticos y sintéticos, e incluso juicios sintéticos a priori, que no derivan de la experiencia. ¿Qué son los juicios sintéticos a priori? Por ejemplo, 2 más 2 son 4 o todo efecto tiene una causa. Son juicios necesarios, siempre se cumplen y por tanto no derivan de la experiencia, que es contingente, sino que la preceden. Los juicios sintéticos a priori son la condición de posibilidad del conocimiento de los objetos, ya que determinan las representaciones que el sujeto se hace de la realidad. Con el cambio de paradigma, Kant concluye que las leyes son necesarias porque están en la mente que conoce y no fuera de ella, y por ello hacen que los juicios del sujeto sobre el mundo sean objetivos. Ese sujeto, que es el núcleo de la filosofía crítica kantiana, es el denominado sujeto trascendental. Por ello, el método que aporta Kant a la filosofía es el método trascendental. La pregunta ¿qué puedo conocer? Ha dado paso a esta otra. ¿Qué puedo hacer? La respuesta llevará a hablar igualmente de leyes, pero leyes distintas a las del conocimiento. Ahora se trata de las leyes morales. ¿En qué consiste el deber o la ley moral? Para darle respuesta, Kant tiene que desprenderse de la teología, es decir, partir de la razón y no de un ser superior. Kant se propone explicar de dónde surge el deber moral y qué lo hace distinto de cualquier otro tipo de obligación. La ley moral ha de ser a priori, como los juicios sintéticos, y no la generalización de una serie de costumbres dadas. La ley moral no refleja lo que hacemos, sino lo que debemos hacer. No se refiere al ser, sino al deber ser. Tampoco la ética ha de ser teleológica. El deber moral no se nos impone en función de unos fines o de unas consecuencias, sino porque es moral. Kant está convencido de que existen leyes morales puras que determinan a priori, sin recurrir a la experiencia, lo que se debe hacer, donde señala que la ley moral tiene la forma de un imperativo categórico. ¿Qué es un imperativo categórico? Un mandato absoluto sin un fin o propósito que lo determine. Así, ofrece 3 fórmulas de imperativo categórico. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. La tercera fórmula del imperativo categórico es la de la autonomía de la voluntad. La ley moral no puede ser heterónoma o derivar de otras leyes, religiosas, legales o de cualquier autoridad ajena a la razón. La formalidad de la ética kantiana
fue rechazada por Hegel y por los filósofos utilitaristas. Kant propone una ética formal sin contenidos porque busca tanto una fórmula a priori de la moral como una fórmula universalizable, específicamente moral. Pasamos ahora a referirnos a la ética de Estado, que es representada por Hegel como la revolución contra el pensamiento ético individualista y abstracto que ha culminado con Kant. Hegel no acepta la moral kantiana basada en unos deberes y principios puros, ajenos a la persona y extraños a su naturaleza. Una moral que no se pueda cumplir. Hegel cree que es necesario trascender las dualidades kantianas de sujeto-objeto, ser-deber ser, para alcanzar la reconciliación a través de un pensamiento histórico y dialéctico que demuestra cómo las contradicciones se van superando para dar lugar a otras nuevas. Para Hegel, la moral se va formando en el contexto de una realidad social y política, lo que hace desconfiar de los principios abstractos de una concepción excesivamente formal del deber ser. A diferencia de Kant, que busca el principio último de la moralidad, Hegel cree que el cometido de la filosofía moral no es moralizar ni intervenir en el mundo para cambiarlo, sino que comprenderlo e interpretarlo. Es inútil buscar el fundamento de la moral porque la moral carece de fundamento. Todo lo que existe tiene una razón de ser y todo camina hacia el progreso. La versión hegeliana del desarrollo ético desembocaría en el relativismo si no fuera acompañada de la convicción de que históricamente existe un progreso moral. Hegel concibe la marcha de la humanidad a través de la historia como un proceso lógico y racional del espíritu hacia el absoluto a través de distintas etapas que se suceden unas a otras dialécticamente. La gran diferencia entre Kant y Hegel es que éste desplaza el centro de la ética del individuo a la sociedad, que es donde se materializa la razón y no en el individuo. Para Hegel, el individuo en solitario no es racional porque su subjetividad se lo impide. La absoluta totalidad ética no es otra cosa que un pueblo al que Hegel llama Estado, en consonancia con la visión de los griegos sobre la polis y sus costumbres. Finalmente, Karl Marx, que es uno de los jóvenes discípulos de Hegel, quien lleva a cabo la transformación más radical de la filosofía de su maestro, limpiándola de sus componentes religiosos y metafísicos. Lo que en Hegel era una superación guiada por un proceso dialéctico lógico, en Marx se convierte en materialismo dialéctico, un proceso de superación no solo de los límites de la conciencia, también de un orden económico y social que engaña a la conciencia y esclaviza al ser humano. Es así como Marx comprende que la moral, la religión o el derecho son superestructuras ideológicas que determinan y son determinadas por una estructura económica que expresan los intereses de una clase y no una racionalidad universal. Marx cree que la moral se explica por la necesidad de ocultar que las relaciones de producción son relaciones de dominación de los trabajadores por los propietarios. Con la teoría del materialismo histórico, Marx le da la vuelta a Hegel e introduce la ciencia de la concepción de la historia, en la que la lucha de clase actúa como un motor de la misma. La crítica de Marx se basa en la idea de que la moral es inevitablemente clasista. No es imparcial ni universal, sino que refleja los intereses de la clase dominante. En Marx, el concepto ideología tiene un sentido negativo y peyorativo, ya que las construcciones ideológicas ocultan la realidad, sus conflictos y contradicciones. En el caso de la moral, dado el antagonismo de clases, las ideas morales solo justifican la dominación de los opresores, con el fin de que los oprimidos no se liberen de su dominación. Solo en una sociedad sin clases sociales se podía hablar de personas libres e iguales, lo que en Kant era el reino de los fines.
el único espacio realmente humano en el que podría realizarse la moral. Ser libre es conocer el proceso histórico que necesariamente conduce a la liberación humana, a la superación de sus contradicciones, que dará lugar al comunismo y a la ausencia de clases sociales. Si bien para algunos sería un despropósito considerar a Marx un filósofo de la moral, podemos decir que su crítica sobre la explotación que sufren los trabajadores supone un ideal de justicia distributiva que busca la libertad y la igualdad de toda la humanidad. Hasta aquí entonces el resumen de esta etapa de la historia de la ética, en donde hemos presentado algunos autores desde la Ilustración para tener las ideas generales acerca de las preguntas que queremos plantear con respecto a nuestros desafíos y discernimientos éticos de nuestro curso.